Mi nombre es Ángel Egón Moreno Gutiérrez. Voy a hablar de la materia Estadística Inferencial 2. Ejercicio 1. Son verificación de requisitos 9 y 10. Un alumno del autor encuestó a sus amigos y encontró que de 20 hombres 4 fuman y que de 30 mujeres 6 fuman. Veo dos razones por las que estos resultados no deben utilizarse para una prueba de hipótesis de la afirmación de que las proporciones de hombres y mujeres fumadores son iguales. La respuesta es de que se trata de una muestra de conveniencia y no de una muestra aleatoria simple. Para la muestra de hombres no se satisface el requisito de al menos 5 éxitos y al menos 5 fracasos. En Minitab se meten los datos. 20 hombres, 4 fuman, 30 mujeres, 6 fuman. Y aquí nos da el resultado. Ejercicio 3. Notación. En ensayos clínicos del fármaco Zocor, 1.583 sujetos fueron tratados con el medicamento y 15 experimentaron dolores de cabeza. Otros 157 sujetos recibieron un placebo y 8 experimentaron dolores de cabeza. Se planea realizar una prueba de hipótesis de una afirmación acerca de las proporciones de dolores de cabeza de sujetos tratados con Zocor con respecto a los sujetos que recibieron un placebo. Identifique los valores de Y y que representan los símbolos P1 y P2. El símbolo P1 denota la proporción de todos los usuarios de Zocor que experimentaron dolores de cabeza. El símbolo P2 representa la proporción de dolores de cabeza entre todas las personas tratadas con un placebo. El valor de P1 es 0.009476 y el P2 es 0.050955. Ejercicio 5. Marcapasos cardíacos. De acuerdo con un artículo del Journal of the American Medical Association, de 8.834 marcapasos con mal funcionamiento, el 15.8% de los casos se debían a las baterías. Esto quiere decir que 1.396 marcapasos tenían mal funcionamiento por las baterías. Ejercicio 23. Enfermedades en un crucero. En un viaje del barco Freedom of the Seas de los cruceros Royal Caribbean, 338 de los 3.823 pasajeros se enfermaron a causa de un nuevo virus. Casi al mismo tiempo, 276 de los 1.652 pasajeros del barco Queen Elizabeth II se enfermaron a causa de un nuevo virus. Considere los resultados muestrales como muestras aleatorias simples de poblaciones más grandes y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de enfermedad de norovirus en el barco Freedom of the Seas es menor que la tasa de enfermedad en el barco Queen Elizabeth II. Con base en el resultado, parece que cuando ocurre un brote de norovirus en un barco, la proporción de pasajeros infectados puede variar de manera considerable. Para obtener los resultados, nos vamos a Minitab. Nos metemos a estadística, aquí están las opciones, básica estática, dos proporciones. Ingresamos los datos. Nos vamos a opciones. Aquí está el nivel de significancia. Le damos OK y nos aparecen los resultados en el programa de Minitab. Que viene siendo esto. La hipótesis nula se rechaza ya que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la tasa de enfermedad del norovirus en el barco Freedom es menor que la tasa en el barco Queen Elizabeth II. Cuando ocurre un brote de norovirus en los cruceros, las proporciones de pasajeros infectados pueden variar de manera. Ejercicio 25. Cuestionamiento en el tenis. Cuando se introdujo el sistema How-A de repetición instantánea en el torneo abierto de Estados Unidos, los hombres cuestionaron 489 decisiones de los jueces y fueron respaldadas por el sistema How-A. Las mujeres cuestionaron 350 decisiones de los jueces y se fueron respaldadas por el sistema. Construir un intervalo de confianza de diferencia entre las tasas de éxito de los cuestionamientos de hombres y mujeres. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza acerca de la tasa de éxito de los jugadores de tenis de uno y otro sexo? Para responder la pregunta, nos vamos a estadística, a Minitab, estadística.
Le damos clic en las opciones. Ingresamos los datos. Y nos da el resultado aquí en Minitab. La respuesta a la pregunta ¿qué sugiere el intervalo? Pues sugiere que se ve que hay diferencias en las dos proporciones, pero no son significativas. En el ejercicio 29, encuesta sobre el calentamiento global, una encuesta del Pew Research Center preguntó lo siguiente: ¿existen evidencias sólidas de que la Tierra se esté calentando? El 69% de 731 hombres y el 70% de 770 mujeres respondieron afirmativamente. Construir un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las proporciones de respuestas afirmativas de hombres y mujeres, que concluye a partir de los resultados. Nos vamos a las opciones: estadística, basic statistics, dos proporciones. Ingresamos los datos. Se le da OK a todo. Y aquí nos sale el resultado de Minitab. Y la respuesta a la pregunta es que en las dos proporciones no hay gran diferencia. Se sacó el nivel de intervalos de confianza y es muy mínima y confiable. Ejercicio 33. Efectos adversos del Viagra. En un experimento, el 16% de 734 sujetos tratados con Viagra tuvieron dolores de cabeza. En el mismo experimento, el 4% de 725 sujetos que recibieron un placebo tuvieron dolores de cabeza. Utiliza un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la proporción de dolores de cabeza es mayor en los individuos tratados con Viagra. Parece que los dolores de cabeza son un problema para los individuos que toman Viagra. Se sacan porcentajes del 16% para 734 y el 4% el 725 sujetos. Nos vamos al Minitab, estadísticas básicas, dos proporciones. Ingresamos los datos. Aquí nos da el resultado del Minitab. Y viene siendo este. La respuesta a la pregunta es de que se rechaza la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la proporción de dolores de cabeza es mayor en las personas tratadas con Viagra. Parece que los dolores de cabeza constituyen un problema para quien consume Viagra. Ejercicio 35. Percepciones de empleados. Un total de 61.647 personas respondieron a una encuesta. Se reportó que el 50% de los encuestados eran mujeres y el 50% eran hombres. De las mujeres, el 27% dijo que las jefas son muy críticas. De los hombres, el 25% dijo que las jefas son muy críticas. Construía un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las proporciones de mujeres y hombres que dicen que las jefas son muy críticas. ¿Cómo se ve afectado el resultado por el hecho de que los encuestados decidieron voluntariamente participar en la encuesta? Nos vamos al Minitab, le ponemos estadística básica, dos proporciones. Ingresamos los datos que nos está dando el problema. Y aquí nos da el resultado del Minitab, que viene siendo este. Como los límites del intervalo de confianza no contienen a o, existe una diferencia significativa entre las dos proporciones. El intervalo de confianza solo incluye valores positivos. Aquí están. La proporción de mujeres es mayor que la proporción de hombres. Como se trata de una muestra de respuesta voluntaria, el intervalo de confianza no es necesariamente una buena estimación de la población. En el ejercicio 37, interpretación de traslaje de intervalos de confianza, se han seleccionado muestras aleatorias simples independientes, cada una de tamaño 200,
En la primera muestra 112 personas tienen el atributo, mientras que 88 personas en la segunda muestra tienen el atributo. El ejercicio nos está pidiendo una serie de preguntas, pero primero nos vamos a ir a Minitab a realizar el ejercicio. Nos vamos a estadísticas, estadística básica, proporción. Ingresamos los datos. Y aquí ya nos está dando el resultado en Minitab. Nos vamos a Minitab y vamos a contestar las preguntas. Utilice los métodos de esta sección para construir un intervalo de confianza. ¿Qué sugiere el resultado acerca de la igualdad P1 y P2? Como los límites del intervalo de confianza no contienen a O, parece que sí se puede rechazar. Los intervalos de confianza se traslapan, no se pueden rechazar. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las dos proporciones poblacionales son iguales. ¿Qué se concluye? Se rechaza la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia para rechazar que P2 es igual a P1. ¿Qué se concluye acerca de la igualdad P1 y P2? Se rechaza P1 igual a P2. Es menos eficaz utilizar el traslape entre los intervalos de confianza individuales. Estamos en el capítulo 9.4, ejercicio 1, notación. A continuación se presentan los intervalos en minutos previos y posteriores a las erupciones de Geyser o Faithful. Calcule los valores de D y SD en general. ¿Qué representa este símbolo? Ya tenemos aquí la respuesta, pero vamos a ver cómo la sacamos. Nos vamos a estadística. Estadística básica. Nos vamos a esta opción para D. Ingresamos los datos. Le damos OK a todo. Aquí nos sale la respuesta. En Minitab, entonces ahora nos vamos a Minitab. Calcule los valores de D y SD en general. D es igual a menos 0.2, S es igual a 8 minutos. El signo representa la media de las diferencias de los datos pareados en la población. 9.4, ejercicio 5, rendimiento de automóviles. Aquí nos está pidiendo sacar algunos datos, que es el calcular D, el valor de D, el estadístico de prueba y los valores críticos. Aquí nos está diciendo que nos vayamos al apéndice B, los datos 16 del libro de Triola. Nos metemos a estadística, estadística básica, pariente. Ingresamos los datos a las columnas, columna 1, columna 2, 3, 4 y 5. Intervalo de confianza. Aquí ya tenemos nuestro programa hecho de Minitab y aquí nos está dando los valores que nos pidió el ejercicio. El valor de D es menos 8.250. Aquí está la diferencia. Nos está pidiendo el estadístico de prueba, que es 0.5, y los valores críticos, que es 33. Aquí están. Duty value. En el ejercicio 7, intervalos de confianza, utilizando los datos muestrales pareados del ejercicio 5 del ejercicio anterior, y construye un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional de todas las diferencias con el siguiente formato: consumo de combustible en la ciudad, consumo de gasolina en la carretera. El problema, aquí están los datos del apéndice.
y la respuesta es el intervalo de confianza menos 9.046. Vamos a minutar para verificar. Intervalo de confianza menos 9.46. Aquí está la respuesta del ejercicio 7. Ejercicio 19, calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. Nos está dando los datos que necesitamos. Nos vamos al Minitab. Estadística, le damos a las opciones, estadística básica, PAET. Ingresamos los datos que ya nos dieron en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí ya nos da el resultado. Nos vamos a Minitab para ver las respuestas. El estadístico de prueba es 14.4, 14.1, el valor crítico 2.5, que se encuentra en la tabla. En este se rechaza la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las antiguas calificaciones eran más elevadas y las nuevas calificaciones. 9.5, ejercicio 6, pesos de monedas de 1 centavo. Los pesos de moneda de 1 centavo acuñadas antes del 83 y los pesos de monedas de 1 centavo acuñadas después del 83 muestran la misma cantidad de variación. Aquí tenemos los datos, nos vamos a estadística, en Minitab, estadística básica, las varianzas, ingresamos los datos en las columnas, aquí está. Ok. Aquí nos está dando los resultados de Minitab. Vamos a Minitab. Le metemos los datos, ya aquí nos está dando el resultado. Con el estadístico de prueba p-value es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En el ejercicio 8, interpretación de resultados de antigüedad de automóviles de estudiantes y profesores, nos vamos a la tabla de Excel. Aquí miramos, más bien aquí se registra la antigüedad de los automóviles en base a las calcomanías. Ingresamos los datos en Minitab. Entonces, de esta manera, estadística básica, segunda varianza. Le damos a esta opción. Aquí nos dan los resultados. ¿Sí? Y respondemos a las preguntas. Vamos a Minitab. El valor de p-value es 0.941. No hay suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la antigüedad de los automóviles de los profesores y la antigüedad de los automóviles de los estudiantes muestran diferentes cantidades de variación con los resultados que tenemos. Ejercicio 12, tamaño de casas y precios de venta. Aquí tenemos que usar los datos del apéndice B, conjunto 23, para someter a prueba la afirmación de un agente inmobiliario de que las casas con una superficie mayor que 2.000 pies cuadrados tienen precios de venta con mayor variación que las casas más pequeñas. La tabla no se utiliza, pero se toma como referencia de que se utilizaron las 40 casas como muestra divididas menor o mayor a 200 pies cuadrados. Aquí están los datos que vamos a tomar del apéndice.
Nos vamos a Minitab, estadística básica, varianza 2. Ingresamos los datos. Y aquí está el resultado en Minitab. Nos vamos para acá. El programa. Y este es el resultado. Se afirma el agente inmobiliario de que las casas con una superficie mayor que 2.000 pies cuadrados tienen precios de venta con mayor variación que las casas más pequeñas, debido a su prueba estadística p-value .002 es menor a .005 pi. En el ejercicio 16 IMC de Miss América se listan los índices de masa corporal de ganadores del concurso Miss América en dos periodos diferentes. Se utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las ganadoras de ambos periodos tienen valores del IMC con la misma cantidad de variación. Aquí nos dan los datos, nos vamos al programa. Aquí están los datos en las columnas 1 y 2. Nos vamos a estadística básica, segunda varianza. Le damos en estas opciones. Le damos OK a todo. Y aquí nos da el resultado. Nos vamos a Minitab. Y se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa, la afirmación de que los ganadores de ambos periodos tienen valores del IMC con la misma cantidad de variación. El ejercicio 21 se trata de costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos de reparación en dólares para automóviles que participaron en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas por hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas por hora. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y de los choques traseros? Pues nos vamos a Minitab, estadística básica, le damos en correlación. Ingresamos los datos en las columnas. Nos vamos a Scatterplot. Escogemos la gráfica. Aquí tenemos la gráfica. La respuesta es 0.283, el valor crítico. El valor de P es 0.539. Está. Y no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los costos de los boletos comprados con 30 días de anticipación y los comprados con un día. Ejercicio 23, calentamiento global. Aquí nos están dando los datos para ingresarlos en Minitab. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Ingresamos los datos. Nos vamos a Minitab y vemos que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración de CO2. Ejercicio 25, béisbol. A continuación se presentan datos estadísticos de equipos de béisbol. Y la pregunta es, ¿hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal
entre la proporción de triunfos y la diferencia anterior. Aquí tenemos los datos, nos vamos al Minitab, ingresamos los datos en las columnas, nos vamos a estadística básica, nos vamos a correlación, entonces siguen ingresando los datos. Y aquí está el resultado, nos vamos a Minitab. Y la respuesta a la pregunta es de que sí existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las diferencias dadas y las proporciones de triunfos. En el ejercicio 29, presupuestos y ganancias brutas de películas, nos vamos al conjunto de datos nuevos del apéndice B y se utilizan los datos pareados, que consisten en los presupuestos invertidos en las películas y las ganancias brutas que generaron. Aquí están los datos del apéndice B, son los mismos que vamos a ingresar en el programa de Minitab. Nos vamos a estadísticas básicas, estadística básica, correlación. Ya ingresamos los datos en las columnas de la C1 a la C11. Y aquí ya nos está dando la respuesta. Nos vamos a Minitab y la respuesta es que sí existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los presupuestos de película y las ganancias que generan. R es igual a 0.744 y el valor de P del p-value 0. En el ejercicio 12 del 10.3, efectos de conglomerados, nos remitimos al diagrama de dispersión generada por Minitab del ejercicio 12 de la sección 10.2. Y aquí nos pide una serie de cosas que tenemos que hacer. Inciso A, B, C, D. Vamos a Minitab, gráficas, regresión, el fit, regresión. Ingresamos los valores en las columnas. Aquí están las respuestas. El inciso B. Incisos. Nos vamos a Minitab. Aquí son los resultados que nos arrojó, los datos que metimos y la respuesta al inciso A, pues es de que nos remitimos al diagrama de dispersión. Inciso B, se utilizaron los pares de valores de los 8 puntos y se calculó la ecuación de la recta de regresión. Aquí está. Inciso C, se utilizaron únicamente los pares de valores de los 4 puntos de la esquina superior derecha y se calculó la ecuación de la recta de regresión. En el ejercicio 16, estaturas de presidentes y finalistas. Aquí se tiene que calcular la mejor estatura predicha de Goodwire, el candidato que obtuvo el segundo lugar. Si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas, la estatura predicha de Goldwire se acerca a su estatura real de 72 pulgadas. Pues ingresando los datos a Minitab, pues nos vamos a estadística básica, regresión, fit, regresión.
ingresan los datos. Y aquí nos da el resultado. En segundo lugar, 95.4. Vamos a estadística, regresión, trayectoria. Y el fit del ganador nos sale en 71.27. Vamos a militar. Aquí nos arrojan los resultados ya. Aquí es del segundo lugar. En primer lugar, aquí está 71.27. Con la conclusión de que la estatura predicha de Goldwater, que es 72.27 pulgadas, se acerca a su estatura real de 72 pulgadas con una diferencia de 0.72. En el ejercicio 30, pesos de automóviles y distancia de frenado. Nos vamos a los datos 16 del apéndice B y utilizamos los pesos de automóviles y las distancias de frenado. Se tiene que calcular la mejor distancia de frenado predicha para un automóvil que pesa 40.000 libras. 4.000 libras. Aquí están los datos de peso y frenado. Nos vamos al militar. Estadística, regresión, fit, regresión, modelo de fit, regresión. Se ingresan los datos en las columnas. Aquí nos da el resultado de frenado, que es igual a 141.24 y 0.00124 de peso. Aquí nos vamos otra vez estadística, regresión, trayectoria. Nos da un fit de 136.293. La respuesta es la mejor distancia de frenado utilizando el peso de 4.000 libras es de 136.293. Vamos a militar. Y aquí está. La mejor distancia de frenado utilizando el peso de 4.000 libras es de 136.293. Aquí está el fit. En el ejercicio 34, prueba de la propiedad de mínimos cuadrados, nos vamos a los datos 1 del apéndice B y se utilizan los datos pareados que consisten en los primeros 6 pulsos y las primeras 6 presiones sanguíneas sistólicas de los hombres. Se van a determinar la ecuación de la recta de regresión, identificar los residuos y calcular la suma de cuadrados de los residuos, demostrar que la ecuación y es igual a 70 más 0.5x da por resultado una suma más grande del cuadrado de residuos. Aquí están los datos, los pulsos y sistema. Nos vamos al militar, estadística, regresión, fit. Ingresamos los datos en las columnas. Aquí está la ecuación de regresión y aquí está la suma de cuadrados de los residuos. Vamos a militar. Se la suma.
está la ecuación de regresión. El total de la suma de cuadrado de los residuos en total de la regresión es de 140.968 y con error de 253.86 con un total de 394.833. Aquí está el total. Ejercicio 36. Uso de logaritmos para transformar datos. Tenemos los datos de X y de Y. Y vamos a Minitab, estadística, regresión, regresión. Se ingresan los valores en las columnas. Aquí está la respuesta. Es una ecuación lineal y la ecuación es 3.37 más 0.0016. Vamos a aumentar. Aquí está la respuesta. El inciso A, determinar la ecuación lineal. La columna 22 es igual a 3.37 más 0.0016. Aquí está. Y nos está diciendo que esto es que la ecuación de la ecuación regresión es una ecuación logarítmica. ¿Cuál de estas dos ecuaciones se ajusta mejor a los datos y por qué? La ecuación que se ajusta mejor a los datos es la ecuación logarítmica, debido a que se apega más a los datos de forma logarítmica, como se muestra en la imagen. También es debido a su coeficiente de determinación ajustada, que tiene 96.59 en forma logarítmica, y en forma recta se tiene R2 64.72%. La logarítmica explica cerca del 100% de la variable de predicción, que es X. Capítulo 10.4. Variación e intervalos de predicción. Ejercicio 1. Notación. Se suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar, como en el conjunto de datos 1 del apéndice B, y que planea utilizar una estatura de 70 pulgadas para predecir el peso. Describir con sus propias palabras lo que representa SE. Pues es el error, la respuesta es el error estándar de estimación, que es una medida de las diferencias entre los pesos observados y los pesos predichos a partir de la ecuación de regresión. En el ejercicio 5, interpretación del coeficiente de determinación. En los ejercicios 5 a 8 se utiliza el valor del coeficiente de correlación lineal, R, para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de la variación total, que se explica por medio de la relación lineal entre las dos variables de los conjuntos de datos del apéndice B. Aquí se muestran los datos del apéndice B. Vamos a estadística, regresión, modelo fit regresión. Ingresamos los datos en las columnas, marca, alquitrán y cotina. Le damos OK. Y aquí nos da el resultado de Minitab.
Se utiliza el valor del coeficiente de correlación lineal R para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de la variación total que se explica por medio de la relación lineal entre las dos variables de los conjuntos del apéndice B. R es igual a 0.873, X es igual al alquitrán en cigarrillos mentolados y Y la ganancia en cigarrillos mentolados. El porcentaje fue del 0.762 igual a 76.2%. Ejercicio 9. Interpretación de resultados de un programa de cómputo. En los ejercicios 9 a 12 nos remitimos a los resultados del Minitab que se obtuvieron utilizando datos variados en los pesos de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, como se lista en el conjunto de los datos 16 del apéndice. Además de los datos muestrales variados, se dio la indicación a Minitab de que se usara un peso de un automóvil de 4.000 libras para predecir la cantidad de combustible consumido en carretera. Esta es la tabla que nos está dando Minitab. Prueba de correlación. Utilizar la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que se consumen en carretera. Pues nos vamos a ir a Minitab, estadística básica, nos vamos a correlación. Ingresamos los datos en las columnas. Nos da el resultado, nos vamos a Minitab. Prueba de correlación utilizando la información de la pantalla. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, ya que R es igual a menos 0.806, es negativa porque las cantidades de consumo de combustible en carretera disminuyen conforme el peso del auto aumenta, como lo demuestra el hecho de que la pendiente de la recta de regresión sea negativa. Ejercicio 11. Predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Nos vamos a Minitab. Primero a buscar los datos en el apéndice de peso y carretera de un automóvil. Nos vamos a estadística, regresión, modelo de regresión FIT. Se ingresan los datos en las columnas. Y aquí está el resultado. Nos vamos a Minitab para verificar y nos dice la pregunta: ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponiendo que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. El valor es de 27.0275. Aquí está el FIT. 13 IPC y pizza. A continuación se presentan los valores del índice de precios al consumidor y el precio de una rebanada de pizza incluidos en la tabla 10.1 del problema del capital. Nos vamos a Minitab. Ingresamos los datos en las columnas. Nos vamos a estadística, regresión, modelo FIT de regresión. Seguimos ingresando datos. Le damos OK. Y aquí está el resultado. Nos vamos a Minitab para verificar. La variación explicada es igual a 2.64, la variación no explicada 0.08 y la variación total 2.72. El coeficiente de determinación es 0.97 y el error estándar de la estimación es 0.14.
Ejercicio 15, medición de focas a partir de fotografías. Se presentan las anchuras de cabezas de focas a partir de fotografías y los pesos de las focas. Aquí están los datos. Se ingresan en las columnas. Nos vemos estadística, regresión, modelo de regresión. Los datos de las columnas. Y aquí nos está dando el valor, la variación explicada, la variación no explicada, la variación total, el coeficiente de determinación, el error estándar de estimación. La variación explicada es 1880.2. La variación no explicada es 991.2. La variación total es 9.871. Aquí está la variación total. Y el error estándar de la estimación es 0.89. Aquí lo tenemos. Nos vamos a militar para corroborar. Aquí están los datos, los resultados.